hermanos, bienvenidos a un programa más de Casa de Israel Yaray, los estudios de cada fin de semana, cada Shabbat. Todos los viernes nos presentamos delante de ustedes para traerles la palabra del Eterno en las porciones que seguimos estudiando cada semana. Pero esta semana es especial porque es la semana de Pesaj, la semana de Pesaj. Pesaj no es un solo día, Pesaj es toda una semana, son 7 días de Pesaj. Y hoy, pues por esa razón, pues no vamos a estudiar la porción de la parashá, sino que vamos a estudiar, o sea, se estudia durante esta semana, se estudia las porciones de cada día sobre el Pesaj, la semana de Pesaj, y es bien interesante, la hemos pasado muy bien durante esta semana. El fin de semana pasado tuvimos una fiesta, pero hermosa, con la familia de la fe, comenzando desde el sábado, donde estuvimos el sábado reunidos en la Quejilá. Luego el martes celebramos la noche de Pesaj, donde la familia se reúne en sus casas, comparten el pan, comen pan sin levadura o matzos, y comemos también hierbas amargas y nos comemos el cordero, ¿verdad? Para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto, y también recordar que el Padre envió a Yeshua para que Yeshua diera su vida por nosotros, para que Yeshua pagara el precio que usted y yo no podemos pagar. Y la noche antes de Pesaj, él tuvo una cena con los discípulos, y en esa cena él confirmó este pacto. Dijo, mañana, le dijo, para parafrasear la conversación, mañana se va a confirmar un pacto, y mañana yo he querido hacer esta cena con ustedes porque les voy a indicar que hagan esto en memoria de mí. Coman este pan porque representa mi cuerpo, que mañana, el día de Pesaj, va a ser partido. Tomen este vino porque esto representa la sangre que va a ser derramada por muchos. Y Yeshua mismo dijo, no, yo no voy a tomar de este vino, porque lo voy a tomar nuevamente en el reino de mi Padre. Y el reino de nuestro Padre, el Padre de Yeshua y nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, estamos esperando que se manifieste aquí en la tierra. Por eso toda esta semana ha sido acerca de Yeshua. Toda esta semana estamos viviéndola acerca de Yeshua. Ciertamente estudiamos y nos empapamos acerca de todo lo que es el Pesaj, de acuerdo a lo que la Torá nos enseña, de acuerdo a lo que el judaísmo estableció también, y también estudiamos la semana de Pesaj, estudiamos de acuerdo a las tradiciones y costumbres del pueblo de Israel en su tiempo, que todo está centrado alrededor del templo. Todas estas celebraciones que están en la Torá no son celebraciones únicamente judías, son celebraciones de todo Israel, tanto el Israel natural como el Israel que se une en pacto con el Elohim de Israel. Entonces ahora pues nosotros estudiamos todo esto, y nuestra fuente principal de información para las fiestas es la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia que usted comúnmente tiene, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En hebreo son Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim, brinqué uno, Bamidbar, Shemot, no, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esos son los 5 libros en hebreo, que es como comúnmente siempre se conocieron, pero luego que vino la traducción, o que vino, de hecho, lo que tradujo los nombres fue los masoretas. Fueron los que cuando hicieron la Biblia y le pusieron todo en el hebreo, le pusieron las vocales a las letras hebreas, también le pusieron los nombres a los libros diferentes, como Génesis, Éxodo, Levítico y etcétera. Esa es la base de nuestro sistema de creencia. Nosotros, nuestra ley de vida es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Luego estudiamos el resto, ¿verdad? Los libros históricos,
donde nos da mucha información de cómo el pueblo de Israel estableció los primeros 5 libros, o cómo establecieron o cómo no establecieron, ¿verdad? Porque tenemos las dos historias, ¿verdad? Tenemos la historia de Israel cuando vivió cerca del Eterno y guardó los mandamientos y protegió la Torá, especialmente el templo protegió la Torá. Al principio el tabernáculo del desierto, que estuvo 365 días en Shiloh, 365 años en Shiloh, y primero establecieron todo el proceso de los mandamientos allí, y luego cuando Salomón construyó el templo, dadas las instrucciones a David de cómo construir el templo. David establece todo el protocolo del templo, divide todas cómo se iba a dividir todos los levitas, los servicios, las guardias, las puertas, cómo se iban a diseñar, los servicios de los sacerdotes, cuál es el término de los sacerdotes para servir, ¿verdad? 2 semanas durante todo el año, cada orden sacerdotal, 24 órdenes, y durante la fiesta, pues todos los sacerdotes sirven. Así, durante la época de David, él establece todo lo que se va a hacer, pero el Eterno le dice al que no puede construir el templo porque él tenía mucha sangre en sus manos. Entonces le pasa esas instrucciones, como dice la Escritura, dadas por el Espíritu Santo. El Espíritu de Elohim se las dio a David, y David la transmitió a Salomón, y Salomón, cuando recibió las instrucciones, él dice, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Verdad? Yo vengo ahora a ser rey. Pues le pide al Eterno, por favor, cuando vino delante del Eterno, ¿verdad? A la tienda, al Mishkan en el desierto, y le dijo al Señor, Padre, te voy a traer 1000 sacrificios diarios hasta que tú me hables. Y trajo 1000 sacrificios diarios hasta que el Eterno se tornó hacia él y le dijo, Salomón, he oído tu oración, pídeme lo que tú quieres. Así le dijo claramente. Y Salomón, en lugar de pedirle, bueno, quiero riquezas o quiero mis enemigos bajo mis pies, oro, plata, no, Salomón le dijo, Señor, yo lo que quiero es tener oídos para oír, como mi padre. Mi padre escuchó tu voz y tú lo guiaste, le enseñaste. Yo quiero tener eso para saber qué tengo que hacer. Y el Eterno le dijo, porque no me pediste oro, ni la gloria, ni las naciones, ni tus enemigos, ni riquezas, pues yo te voy a dar oídos para oír sabiduría, pero con eso te voy a dar el resto de las cosas que no me pediste. Y bueno, de ahí Salomón establece y construye el primer templo, que fue muy suntuoso, y que les comentaba la semana pasada que en el lugar santísimo, en el lugar santo del templo de Salomón habían 10 menoras. Interesante por demás que en Apocalipsis dice que las menoras son la iglesia, y 10 representa un miniam. Y en Zacarías capítulo 8 dice, capítulo 2 verso 28, 23, dice que 10 hombres de las naciones se aferrarán de los tzitzit de un judío para decirle, queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con nosotros. Salomón mismo profetizó que para el lugar santísimo un día se iba a abrir para las naciones del mundo. Y Yeshua cuando muere en el madero, frente al templo, ¿verdad? De frente a la puerta de Nicanor, en el monte de los olivos, cuando él muere, se rompe el velo principal, el velo de la puerta, que se llamaba el cielo. Y ese es el velo que da acceso al lugar santo del templo, ¿no? Todo está como conecta, interesante, ¿no? Pues todas estas cosas tenemos que estudiarlas de acuerdo a la Torá. Tenemos que ir, nuestra base ser la Torá. Esa es nuestra constitución, la constitución del reino del Padre. El Padre no va a usar ningún otro documento para establecer su trono. La profecía de Isaías, la profecía de Zacarías, la profecía de Jeremías, la profecía de Ezequiel, todas dicen que la Torá saldrá de Sión para todas las naciones, y entonces habrá justicia. La Torá va a ser la base. Claro está, durante el camino se van añadiendo cosas, se van añadiendo leyes, se van añadiendo prácticas por causa de la necesidad que el pueblo de Israel tuvo en su travesía por el desierto, más su travesía
en la entrada a Israel, que cuando entraron no hicieron lo que tenían que hacer, tenían que sacar a todos los cananeos y no darle espacio a ninguno de los fereceos, jebuseos, ninguno de ellos tenían derecho de estar allí y habían cometido errores y pecados aberrantes delante del Eterno. Si usted quiere saber cuáles son los errores que ellos cometieron y por qué Jehová mandó a sacarlos y a matar a todos los amalequitas, léase el libro de Levíticos capítulos 18 y 19. Ahí está dictado todos los errores que ellos cometieron, la vida que ellos vivieron, la pedofilia, necrofilia, mujeres con mujeres, hombres con hombres, eh, padres con hijos, con hijas, bueno, se intercambiaban esposas, es una cosa horrible, vivieron especialmente en lo sexual, con animales y todas esas cosas. Eso que dice ahí en Levítico, capítulo 18 y 19, era lo que los cananeos estaban haciendo y su pecado llegó hasta el cielo. El Padre dice, le hartó su pecado y por eso envió a Israel para sacarlos de la tierra. Quemaban a sus hijos en el fuego, a Moloch y a Dagón, quemaban a sus hijos y hacían aberraciones. Jehová pues los saca al pueblo, saca a todos los cananeos, o mandó a sacar a los cananeos, pero Israel no lo hizo. Israel llegó allí y en lugar de sacarlos, para el tiempo de Josué, llega Josué, empieza a conquistar, conquistó todos los cananeos, pero cuando José y los padres que salieron de Egipto mueren, entonces las nuevas generaciones se quedaron sin rey y comenzaron a hacer trueque, tratos con las naciones cananeas en lugar de sacarlos y entonces ahí se asimilaron y perdieron esa oportunidad de entrar en el reposo de Jehová. El libro de Hechos capítulo 4 nos explica, Josué los llevó a la tierra, Jehoshua se llama él, Jehoshua lo lleva a la tierra y entraron a la tierra, pero no entraron en el reposo y lo dice claramente, por causa de la desobediencia. Ahora, muchas personas o algunos grupos piensan, ¿verdad?, religiosos, que su desobediencia les hizo que Jehová invalidara el pacto y que los desechara y que desechara a Israel. Y nada está lejos de la verdad, porque nada tan lejos de la verdad, porque ellos no fueron desechados, fueron desechados los que violaron el pacto, pero Jehová se reservó 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, los cuales se perseveraron en la Torá, perseveraron en guardar y preservar el templo, la Torá, los mandamientos, las leyes, todo lo que Jehová había hecho. Y en medio de todas esas cosas son desechados. Y cuando en la dispersión estuvieron en Babilonia, luego de que eligen reyes y Saúl hace barbaridades, etcétera, etcétera, usted conoce más o menos la historia. Desde Babilonia en adelante comenzaron a crear nuevos mandamientos, nuevas halajas, tradiciones, empezaron a añadir cosas, inclusive a dar opiniones dentro de lo que el templo iba preservando. El templo iba preservando la Torá. Cuando llegan de Babilonia, empiezan a añadir cosas por causa de, y razonablemente por causa de las situaciones que estaban viviendo. Tenían que establecer la Torá ya no como la ley de Israel, ni la ley del templo, sino como la religión de Israel. Tengo un libro ahí de Kaufman que explica lo que es, cómo fue la religión de Israel, cómo fue creada. Y esa es una de las razones por las cuales todos estos libros adicionales que son buenos para ciertos tipos de instrucciones nos ayudan a nosotros a crecer y aprender de los errores que ellos cometieron y aprender de los que no se debe hacer. Imagínense que nosotros como país aquí en Estados Unidos, los padres fundadores, unos jovencitos de 18 a 20 años, a 30 años, se juntaron para crear la Constitución de Estados Unidos basada en la experiencia que vivieron de esclavitud, la experiencia de bajo la bota del reinado de Inglaterra y la opresión de que en Estados Unidos se pagaban taxes sin que tuviéramos representación frente a la corona de Inglaterra. Entonces estos jóvenes se unen y establecen la Revolución Americana y se separan de la corona. Y en el 1776, el 3 de julio de 1776, hacen la Declaración de la Independencia. El 4 se firma, 4 de julio, se firma la independencia y se adopta
el documento que es la Constitución, y de ahí en adelante estos hombres se juntaron para establecer la Carta de Derechos, y después que se estableció, se firmó la Carta de Derechos. Esa es la Constitución de Estados Unidos. Igualmente en Israel, Jehová fue el que dio la Constitución de Israel. Y de ese libro han hecho todos los demás estados que se fueron uniendo a la Unión de Estados Unidos, han hecho miles y millones de leyes han hecho basadas en ese documento. Pero en el momento en que se pierda la autoridad, en el momento que todos los gobernantes, los senadores, los representantes, la Cámara de Representantes, ¿verdad? Pierden la autoridad o dejan la autoridad, ya todas esas leyes quedan completamente nulas, y lo único que prevalece es la Constitución de Estados Unidos, que creo que deberíamos, todos los estados, deberían formar una unión para tomar la Constitución de Estados Unidos y formularla y tomarla para constituirla como el documento legal, la Carta de Derechos, la Constitución. Eso es todo. Y empezar a abandonar todas las regulaciones y criterios que se hicieron después, año tras año, porque muchos de los criterios que se han añadido, como los criterios de controlar lo que tú dices, los criterios de que en una iglesia, si una iglesia está exenta de taxes, ¿verdad? No puede hablar de ninguna campaña política o ayudar a ningún político para ser elegido. Criterios como que si una persona tiene armas, pues le limitan el acceso a las armas por las razones que ellos quieran, los departamentos quieran hacer. En California, por ejemplo, tú no puedes crear diques para acumular agua durante la lluvia, está prohibido porque la lluvia no es tuya, y cosas así. Todo eso se debe eliminar, igual que en la Torá hay muchas cosas que se hicieron de acuerdo a la Torá, cuando tenían la autoridad de hacerlo, que se escribieron en los libros como la Mishnah, la Gemara, Halaja, el Talmud, las Midrashim. Se escribieron tantas y tantas cosas que se hicieron solo con la intención de poder preservar la vida. En un momento determinado, el pueblo necesitó ese tipo de liderazgo para preservar la vida. Pero ya los tiempos han cambiado tanto. Israel volvió a la tierra, y ahora, estando en la tierra, lo propio es volver a la Torá, lo original. Nosotros aquí en Casa de Israel Yará, y este es su pastor, lo que hago es precisamente ir a la Torá para estudiarlo. Aún así, siempre tengo presente lo que los sabios hicieron, porque ellos me ayudan a mí a ver la situación del momento, la dificultad del momento, y cómo ellos la manejaron para yo tratar de manejarlo de la mejor manera. Les doy un ejemplo que ahorita conversaba con mi esposa. El mandamiento para los sacerdotes es que durante la fiesta se coma. Y los sacerdotes, un mandamiento positivo es que comerá la cena, de los sacrificios que se traen, son cosas santísimas y ellos tienen que comerla. Entonces, si ellos tienen que comerla durante la fiesta, te vas a regocijar y te lo vas a comer. Pero en una ocasión, la primera ocasión que se celebró la fiesta, cuando se inauguraron los sacerdotes, Datán y Abiram, los hijos de Eliú y Abiú, olvide los nombres, se me escapan los nombres de los hijos de Aarón, fueron y hicieron sacrificios adicionales, o trajeron incienso para ofrecer a Jehová en un tiempo que Jehová no lo había prescrito, y murieron en el altar. Cuando mueren en el altar, se suponía que Aarón estuviera comiendo de la fiesta, pero cuando se enteró, sacaron a los muchachos, los enterraron fuera del campamento, y ahora Aarón está triste y no comió. Entonces Moisés se molesta con Aarón y le dice: el mandamiento dice que tienes que comer. Y Moisés y Aarón le dice: ¿será posible que Jehová se alegre de yo comer cuando estoy en luto? ¿Saben? Entonces Moisés, aún molesto, lo consultó con Jehová, y Jehová no dijo nada, lo dejó quieto y lo dejó tranquilo, porque estaba en medio del luto, aunque el mandamiento era que comiera de la comida sagrada, de la comida santa, y él no lo hizo. Jehová le dejó pasar esa, como quien dice, dejó
por un momento determinado, porque es una ocasión especial, y así hay muchas cosas en la escritura que son ocasiones especiales. Lo que le pasó a los macabeos, por ejemplo. Los macabeos tuvieron que correr para protegerse de la muerte por causa de el ataque de los griegos, ¿verdad? Antíoco Epífano, en el tiempo de los macabeos, más o menos 150 años antes de la era común, atacó a Jerusalén y mató a miles de judíos porque no seguían las leyes de los griegos. Y entonces los hijos, los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? En ese tiempo el sacerdote se llamaba Matatías, tenía 5 hijos y uno de ellos se llamaba Judas, y todos ellos decidieron irse a las montañas y allá en las montañas empezar a llorar por Jerusalén. Y cuando fueron atacados en las montañas, allá los mataban los griegos. Entonces Matatías le dice: oye, Shabbat, ¿cómo no vamos a correr? Si no corremos, si no preservamos nuestra vida, ¿quién va a quedar para guardar el celo del templo de la ley de Jehová? Y ellos en Shabbat tuvieron que agarrar y salir corriendo, dejar la ley fuera, que era descansar y no hacer ninguna obra laboral, y todo eso tuvieron que correr, y el Eterno guardó sus vidas. Y eso es una forma de entender cómo no quebrantar el mandamiento, no, sino superar el mandamiento por causa de la preservación de vida. Así tenemos varios casos dentro de la Torá, y también en el Nuevo Testamento, en las historias de Yeshua, mientras estuvo con nosotros en Shabbat, hacía cosas que si se quiere, la élite, del templo no lo permitía y suprimía al pueblo. Por ejemplo, sanar en un Shabbat o arrancar espigas para comer en un Shabbat, y Yeshua nunca quebrantó el Shabbat. Y los discípulos sacaban las espigas y comían en Shabbat, y ellos pues habían añadido leyes por causa de la religión para que ellos no, para poder controlar al pueblo. Y entonces la religión se preservaba basado en opresión. Inclusive Yeshua mismo les dijo a ellos: ustedes que van a ser proselitos, hacen más hijos de las tinieblas que hijos de la luz, porque las cargas son tan pesadas. La gente empieza a ver que esto es muy difícil para hacer y no siquiera quieren buscar de Jehová. Y mientras que Yeshua predicó un evangelio de misericordia, de justicia, de sí guardar la ley, pero que la ley tiene que ir acompañada de bondad, misericordia, de amor, de tener un espíritu, ser una persona mansa, pacificadora y estas cosas. Pero no puedo guardar la ley trayendo problemas y situaciones, o criticando o empujando a la gente, o diciéndole que ustedes no estudian, por eso es que no saben nada. No, yo no puedo hacer eso. No estoy trayendo shalom, no hay paz. Tengo que hacerlo basado en el carácter de Yeshua, mi Mesías, porque ese es el foco principal de nosotros los creyentes. Yeshua es el foco principal. Nuestra guía es la Torá, nuestra luz es el Espíritu de verdad, nuestro foco y modelo es la vida de Yeshua, nuestro Mesías. Y Yeshua, nuestro Mesías, vivió como un buen judío, guardó las leyes, guardó las tradiciones. Una pregunta que podríamos hacernos en estos días, porque es el tema que estamos abordando durante todos estos días: Yeshua haría cosas como celebrar lo que vamos a hacer ahora, el conteo del Homer, fuera de lo que dice la Torá. Yo entiendo que sí, que Yeshua y contó el Homer diferente a como dice la Torá, no por causa de que él quisiera quebrantar la Torá, sino por causa de que el shalom tenía que venir de parte de él, porque otros no están provocando shalom. Hay otros que están forzando y obligando a la gente a hacer lo que ellos dicen, e inclusive violan la Torá con tal de no presentar o mostrar evidencia de que otros tienen razón. Y se los voy a mostrar ahora. Entonces yo pienso que Yeshua, si el conteo del Bikurim, por ejemplo, esta semana empezaron a contar los días hacia Shavuot, lo empezaron a contar desde el miércoles. El martes fue
Shabbat, al otro día empieza el conteo. Contrario a lo que dice la escritura, que se empieza a contar desde el sábado, ¿verdad? Perdón, desde el domingo después de este Shabbat. O sea, hoy es viernes en la noche, mañana Shabbat semanal, el domingo se empieza el conteo de hacia los días de Shavuot, que de hecho se cuentan los días, porque en el domingo es que se presenta la ofrenda de la gavilla. Ahora, hablando y yendo directamente a ese tema, ese mandamiento de presentar la gavilla y el homer o la gavilla o el homer, que es lo mismo, es un mandamiento para el templo y para los sacerdotes, no es para el pueblo. El pueblo no presenta la gavilla. La gavilla es presentarla delante del templo y lo hacía el sumo sacerdote. Se vestía con sus ropas sagradas, como dice el mandamiento, le traían la gavilla y la presentaba delante del Eterno. Y después que la presentaba delante del Eterno, entonces comenzaba el conteo. Y desde ese día, ahora el pueblo de la cosecha de cebada, porque esa es la primicia de cebada. Pero no puedes comer de la primicia de cebada hasta que el sacerdote no la presente en el templo. Y él presenta la primera gavilla o la primer homer o la primicia, y una vez la presenta, entonces ahora el pueblo cosecha la cebada y la puede cocinar, la puede tostar y puede hacer pan y todo lo que se hacía con el pan de cebada, ¿no? Y hacer todo lo que se comía desde ese tiempo, siempre y cuando no fuera leudado, hasta que termine los panes sin levadura. Por ejemplo, panes sin levadura termina este próximo lunes. Comenzó el martes y termina el próximo lunes. El lunes, de hecho, tenemos servicio acá en nuestra congregación Casa de Israel a las 3:30 de la tarde, porque es un día que no se hace obra laboral, o sea, no se trabaja y se convoca a la congregación. Convocamos a la congregación para ese día. Entonces, el tema es que ese mandamiento es para el sacerdote de presentar la gavilla. El resto del mandamiento es para todos nosotros de contar los días. Desde la gavilla, desde el día en que se presenta la gavilla, vas a contar 49 días. Y al día 50 es el día de Shavuot o el día de Pentecostés. ¿Okay? Levíticos capítulo 23, verso 15, dice que vas a contar. Se los voy a poner en la escritura para que lo lean. Vaya conmigo a la escritura para leer la Torá, el mandamiento. ¿Okay? Vamos aquí, libro de Levítico, capítulo 23, y leemos en el verso 15. Y contaréis, lo están viendo ahí, ¿verdad? Contaréis desde el día en que sigue al día de Shabbat, ¿verdad? Mira, aquí tiene un asterisco. El asterisco dice aquí equivale a sábado, ¿verdad? Porque esta palabra está aquí debajo. Si buscamos en el diccionario, la palabra es Shabbat, ¿ven? Aquí. ¿Lo ven aquí? Shabbat, reposo. Shabbat, 7 day of the week, ¿verdad? ¿Ve? Cuando usa la palabra Shabbat, en algunas ocasiones dice semana, ¿verdad? O cada día de reposo. También Shabbat significa descanso. Y en muy pocas ocasiones Shabbat significa el día, ¿ok? Por ejemplo, el día del holocausto, que se trata de el día de Yom Kippur. Hay solamente dos ocasiones en que la palabra Shabbat se usa para un día. Se habla de Shabbat como el séptimo día y también se usa Shabbat como el día el día de Yom Kippur. Solamente es ese día que se cuenta como Yom Kippur, se cuenta como Shabbat también. Aquí dice entonces, desde el día en que sigue al día de Shabbat, que es semanal, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, el día que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, dice que contaréis 7 semanas cumplidas. O sea que vas a cumplir 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo.
So, vas a contar 7 semanas cumplidas hasta el día siguiente de la última semana, que es el último Shabbat. So, vas a contar 7 Shabbats. Y el último Shabbat, el día número 7, es Shabbat. Aquí equivale el sábado. Si le busco nuevamente la palabra que dice Shabbat en la Biblia, pues es reposo. Ahí está, Shabbat. ¿Ok? So claramente la Torah dice que contemos después del día de Shabbat, desde el día que sigue al Shabbat. ¿Ok? Si usted lee, por ejemplo, aquí en el verso 8, aquí en el verso 8 dice, vamos a leer desde un poquito antes. Y a los 15 días de este mes, verso 6, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, ¿verdad? Matzos, a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, que fue lo que hicimos el martes, y dice, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Ok? So, aquí dice que ningún trabajo de siervo haréis, pero no dice el primer día será santa convocación, es Shabbat. No dice que es Shabbat, dice que es ese día no vas a hacer ningún trabajo. Y dice que ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida y en el séptimo día será santa convocación y no dice que es Shabbat, dice ningún trabajo de siervo haréis. So tiene las características de un Shabbat, pero no se llama Shabbat, ni tampoco tiene las obligaciones de un Shabbat, de los sacrificios de Shabbat, etcétera, etcétera. So, el único día que llama Shabbat aquí es cuando dice el día siguiente del día de reposo, la meserá, la gavilla. Aquí el verso 11. Y el sacerdote, bueno, vamos a seguir leyendo el 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, el día siguiente del día de Shabbat. Y aquí en la nota dice que equivale al sábado, y si buscamos en el diccionario que tengo aquí, muy buen diccionario, que es el diccionario Gesenius Hebrew Chaldean, es el diccionario que se usa en la Universidad de Jerusalén para estudiar el hebreo, ¿verdad? No es una simple concordancia de Strong, aunque la concordancia de Strong usa Yesenio, pero no es eso. Aquí dice que es Shabbat. ¿Lo ves también aquí? Shabbat. Ok. So, habiendo dicho esto, pues la gavilla se ofrece al día siguiente del día de reposo. Ahora, les cuento, hermanos, que la situación cambia porque durante el tiempo del primer siglo y el tiempo de las peleas que había entre los sistemas de creencia, como hoy en día hay muchos, pues para preservar la religión estaban los saduceos y estaban los fariseos. Y esa era la lucha que había siempre. Y era como una lucha de poderes entre partidos políticos, ¿no? Que no eran políticos, eran partidos religiosos. Y en el templo, donde habían 70 más 1 de los líderes de Israel, los cuales componían 23 levitas, 23 judíos y 23 israelíes normales, y uno más que era el presidente del concilio, ¿verdad? O el presidente del Beit Din, y luego de él estaba el sumo sacerdote. Todos ellos siempre tenían controversia y siempre estaban tratando de decidir cómo hacer una cosa o la otra. Ese Beit Din se forma de acuerdo a como Jairo, como Jethro le dijo la idea a Moisés, y aquel grupo pues parece que se desbandó porque después más adelante en Números capítulo 11 Moisés estaba harto de que el pueblo seguía con la misma pelea y cantaleta, y entonces Jehová tomó del espíritu de verdad de Moisés y lo colocó en 70 hombres íntegros
y ahí se establece el Beit Din. El Beit Din es la casa de jueces que contiene los 70 líderes, más contiene a el líder del Senado, si se quiere, o el día de los representantes, más luego sobre él estaba el sumo sacerdote. En el tiempo del primer siglo siempre existió la misma pelea. Pues existían los que eran del grupo de saduceos, que eran más literales, como tipo caraíta, y estaban los que eran los fariseos, que eran más interpretativos. Los fariseos eran de la casa de Gilel, los saduceos eran de la casa de Shemaim. Y esa era la pelea que existía entre ellos. Entonces, los saduceos eran más literales, de hecho, ellos no creían en ángeles como seres espirituales, no creían en la resurrección, no creían en el mundo por venir y muchas otras cosas de las cuales son difíciles de sostener porque la misma Torá a través de los siglos, según la revelación progresiva va trabajando, te va enseñando otras cosas. Los fariseos, contrario a eso, pues creían en ángeles como seres celestiales, creían en el mundo venidero, creían que la Torá tenía 4 niveles de interpretación, ¿verdad? El Pardés, 5 niveles de interpretación, y pues era una comunidad bastante fuerte. Uno era de la comunidad de Gilel y otro era de la comunidad de los saduceos. Los saduceos, porque eran más literal, ellos pues interpretaban la Biblia como lo dice, la Torá como lo dice ahí. El séptimo después del Shabbat, entonces presenta la gavilla. Y después del séptimo Shabbat, al otro día, presenta la gavilla. Entonces esa pelea siempre la ganaron la casa de Gilel, aunque en una ocasión, aproximadamente 18 o 20 años antes de la era común, se formó una trifulca muy fuerte en el templo, en el Beit Din, ¿verdad? En la casa de piedra pulida. Esa era la casa donde, la casa se le llama casa, pero era el salón donde se reunía el Beit Din y se encerraron ahí los saduceos para convencer a los seguidores de Gilel, porque ellos tenían que volver a la Torá, tenían que forzarse y dejar las cosas que ellos hacían para suavizar y asimilarse con todo el mundo. Y entonces la pelea fue tan fuerte que hubo muchos muertos y cerraron la casa hasta que los saduceos ganaron la batalla por fuerza, por causa de que ellos pelearon con ellos. Y fue uno de los días que se cuenta que dentro de la historia del Talmud se cuenta de que era uno de los días peores que del día que el pueblo hizo el becerro de oro. En la pelea de ellos, pues se escribe lo que hoy conocemos como el Talmud y la Mishnah. Unos 200, 400 años más tarde se compila el Talmud, porque se compila para poder escribir todos los pensamientos de los sabios y que no se perdieran. Todos estos pensamientos pasaban de boca en boca. Pero el Talmud no se ha dejado de escribir, todavía siguen escribiendo comentarios acerca de comentarios de la Torá. El Talmud básicamente es la Torá comentada, la Mishnah comentada por sabios y gente muy inteligente, pero que vivieron su época y vivieron su momento difícil. En ese momento que vivieron difícil, pues ellos encomendaban ciertas cosas. Quiero enseñarle algo acerca de por qué ellos, por ejemplo, hoy en día, en el ortodoxismo tradicional, se cuenta el Bikurim. En esta semana, por ejemplo, se empezó a contar el miércoles. ¿Por qué se empieza a contar el miércoles? Bueno, porque en la tradición de la Mishnah da por sentado que ellos iban a celebrar de esta manera el conteo. ¿Okay? El conteo lo van a hacer porque ellos decidieron que se iba a contar desde al otro día de Pesaj. Los saduceos decían no se va a contar al otro día de Pesaj. Se supone que se cuente en el domingo después, el primer día de la semana después de Shabbat. Y la controversia la ganan los fariseos. Pero mire lo que dice aquí y le voy a mostrar de qué manera ellos esforzan este sistema de creencia. Mírenlo aquí. Tengo unas notas que saqué
de la Mishnah Hagigah, ¿verdad? Si usted ve lo que dice mi nota aquí, lo voy a poner grande para que lo pueda leer conmigo. ¿Okay? Dice, si la festividad de Shavuot ocurre en la víspera de Shabbat, Beit Shammai, la casa de Shemai, que fue la que le expliqué ahora, dice que el día de la matanza, que quiere decir el día del sacrificio, es después del Shabbat, el domingo. Esto está escrito en la Mishnah. Yo lo traduje al español para poder entenderlo porque está en hebreo y en inglés. Este es el día en que se sacrifican los animales traídos en honor de la fiesta del peregrino, ya que sostienen que la ofrenda quemada de la fiesta no se sacrifica en el día de la fiesta, sino al día siguiente, y todas las ofrendas quemadas prometidas por individuo se posponen para el día siguiente. ¿Ok? So, no se hace en Shabbat. Por ejemplo, digamos que Shavuot ocurre en Shabbat, ¿verdad? El Shavuot es el día de Shabbat. Pues cuando tú haces las ofrendas de Shavuot, ¿ve? Hay unas ofrendas específicas para el día de Shavuot que están en el libro de Números. Lo voy a leer ahora. Voy a poner en la Biblia rapidito. Números. Vamos al libro de Números, que en hebreo se llama Bamidbar, capítulo 28. ¿Verdad? Al final del capítulo, ofrenda de las fiestas solemnes. Dice aquí, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, ¿ve? La semana de Shavuot, tendréis santa convocación. Dice, ninguna obra de siervo haréis. Quiere decir, no se llama Shabbat, pero no haces trabajo. Tradicionalmente se le llama Shabbatón, porque es un día de fiesta mayor, pero no se llama Shabbat. No le llama, la Torá, Jehová no le llamó Shabbat, porque Jehová es específico en decir, esto es Shabbat, y también es específico en decir, este día no vas a trabajar, sino que vas a hacer tu fiesta, la fiesta. So dice, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis el holocausto, olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de anila amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. La ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defectos. O toda esta ofrenda de primeras, antes del verso 31, son las ofrendas para el día de Shavuot. ¿Okay? El libro de Deuteronomio también te dice básicamente lo mismo. 3 veces subirá todo varón, Deuteronomio capítulo 16, 3 veces subirá todo varón para Israel, para Jerusalén, a celebrar la fiesta del Eterno. Pesach, la fiesta de Pesach, Passover, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Y cada fiesta tiene su sacrificio. Bueno, en lo que estábamos leyendo en la Mishnah, dice que la discusión entre estos dos grupos, ¿verdad? Era que durante la fiesta de Shabbat no se presentan las ofrendas de Shavuot. No se puede hacer ese día. Se presentan al otro día. ¿Ok? Ahora vamos a seguir leyendo para que tengan una idea de lo que les estoy presentando, la información que les estoy presentando. Dice, la ofrenda quemada de la fiesta no se sacrifica el día de la fiesta, sino al día siguiente, y todas las ofrendas quemadas prometidas por individuos, estas son las ofrendas que se hacen. Por ejemplo, usted le hace una promesa al Eterno, no es una ofrenda obligatoria, pero es una promesa. Señor, yo te prometo, cuando yo vaya a Jerusalén a la fiesta, te voy a llevar tal y tal y tal ofrenda para ti. No se hace en Shabbat, se hace en otros días de la semana. ¿Ok? So aquí está diciendo entonces la respuesta de la casa de Hillel. Ve que dice aquí, Beit Hillel dice, el día de la matanza, cuando dice matanza, obviamente estamos hablando del sacrificio, no es después del Shabbat, dado que el sacrificio puede realizarse el mismo día del festival
y no es necesario posponerlo. ¿Qué sacrificio está hablando aquí? Está hablando de las ofrendas voluntarias, ¿verdad? Ofrendas quemadas voluntarias. Entonces dice, mira cómo dice, pero admiten que si Shavuot ocurre en Shabbat, el día de la sacrificio es después del Shabbat. Ellos admiten que si Shavuot cae en Shabbat, se hace después de Shabbat. Pero mira lo que dice. La Mishnah relata que cuando el día de la matanza era un domingo, y esto fue lo que me dolió bastante. El sumo sacerdote, se lo voy a poner todas en uppercase para que le vean. El sumo sacerdote no se vestía con sus ropas festivas. El día de domingo, si Shavuot cae sábado, si Shavuot cae el sábado, al otro día, si Shavuot cae domingo, el sumo sacerdote no se vestía con ropas festivas, sino que usaba ropa regular. Y a todos se les permitió alabar y ayunar en ese día. Y mira lo que dice, esto se hizo para mantener para no mantener y no reforzar, déjame ponérselo en mayúscula para que usted lo pueda leer también. Esto se hizo para no mantener y reforzar la opinión de los saduceos, quienes decían Shavuot siempre debe ocurrir después de Shabbat. Como el día de la matanza era domingo, era necesario demostrar, mire que dice, que no aceptamos el punto de vista de los saduceos y que no es un día, y que el día no es una fiesta. ¿Ok? Mishnah Hagigah 2.4. Mishnah Hagigah 2.4. Era necesario demostrar que no aceptamos el punto de vista de los saduceos y que el día no es una fiesta. Ok, so básicamente en la discusión que hubo entre Hillel, la casa de Hillel y la casa de Shammai, la casa de Hillel siempre sostuvo que la fiesta era en cualquier día de la semana después de que fuera la Pascua, después del día de Pascua al otro día. No tiene base en la Torá, pero tiene base en la legislación de ellos durante su autoridad, cuando ellos tuvieron esa autoridad. Pero los saduceos también tuvieron autoridad, ellos decían, no es en ese día. Entonces, lo que me da tristeza es que cuando sí caía en domingo, la casa de Hillel hacía que el sumo sacerdote no se pusiera las ropas sagradas para la fiesta, para no considerar la opinión de los saduceos y para que no se viera como que era una fiesta, aunque cayó en domingo. Ellos querían separarse de eso, pero mire, déjeme leerle el mandamiento, que lo tengo aquí también. Éxodo capítulo 28. Mire, Éxodo capítulo 28, verso 40. Aarón y sus hijos estarán vestidos con ellos, con las ropas. Este capítulo, verso 28, capítulo 28 de Éxodo, es cuando Jehová les da las instrucciones sobre las ropas, todas las ropas sacerdotales, todos los 8 layers de ropa que tenían ellos. Y esa ropa ellos tenían que ponérsela, los sumos sacerdotes y sus hijos. Aarón y sus hijos estarán vestidos con ellos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. No sea que carguen con la culpa y mueran. Si no te pones la ropa para acercarte a servir a Jehová, vas a cargar con culpa y mueran. Y luego dice, este es un estatuto perpetuo para él y para sus descendientes después de él. So, cuando yo veo la casa de Hillel estableciendo que si el Shavuot de veras cae en domingo, el sumo sacerdote no se vestía las ropas. Y este mandamiento dice que si el sumo sacerdote se iba a acercar a servir a Jehová, no podía usar ropas comunes, tenía que usar las ropas sacerdotales.
Y al usar las ropas sacerdotales, entonces podía acercarse al altar porque así no llevaba la culpa y así no moría. So, me pregunto si debemos analizar la Torá desde todos los ángulos, estableciendo desde todos los ángulos cómo podemos confirmar lo que la Escritura nos dice y cómo podemos confirmar lo que algunas opiniones, inclusive las opiniones de los rabinos, de los sabios, están muy lejos de lo que dice la Torá, estableciendo cosas que la Torá no manda. Y si es así, pues nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo no le estoy diciendo que usted se convierta en un antisemita y que odie el Talmud o odie la Mishnah. No, si yo no estudiara esto, si yo no leyera, si yo no pudiera entender cómo ellos pensaban, ¿cómo puedo entender la escritura que ellos vivieron por 4000 años? Tanto lo bueno como lo malo. Tengo que leerlo y tengo que estudiarlo y tengo que considerarlo dentro de mi sistema de creencias para poder afirmar mi fe. Mi fe tiene que estar afirmada, pero afirmada sobre algo sólido. Yeshua no nos mandó a ser mensos, nos mandó a ser mansos, nos mandó a estudiar. Nos dijo, ustedes tienen las escrituras, le dijo a los fariseos, y las mismas escrituras hablan de mí. Moisés y los profetas hablan de mí. O sea, el mismo Yeshua lo estableció. Usted y yo tenemos que estudiarlo, pero jamás cambiar la base. No podemos cambiar la Constitución. No podemos ir y si queremos enmendar la Constitución, tenemos que oír la voz de Dios desde el cielo, la voz de Jehová. Y entonces que Jehová nos guíe para saber si podemos cambiar algo, pero ¿tenemos autoridad para cambiarlo? Oímos la voz de Dios cuando nos dijo, ¿se acuerdan de aquel mandamiento? Ahora no. No, nadie tiene esa autoridad. La Torah es santa, pura, el mandamiento santo, puro y bueno. Eso no podemos cambiar. Pero para terminar con una nota alegre, porque yo sé que es un tema bastante difícil de manejar. En Mishnah Bikurim, le voy a hablar acerca de Mishnah Bikurim, porque ahora vamos a la fiesta de Shavuot y es donde se presenta el Bikurim, o se presentan las primicias. Ya se presentaron las gavillas, las primicias de la fiesta de Pesach, y ahora vamos a subir hacia la fiesta de Shavuot, de la semana donde se presenta un Bikurim. Mire cómo dice, qué hermoso lo que dice la Mishnah en Bikurim 3.3. Pues mira cómo lo vamos a leer aquí ahora. Dice, los que vivían cerca de Jerusalén traían higos frescos y uvas, mientras que los que vivían lejos traían higos secos y pasas. ¿Sabes? Porque si vivían muy lejos, las uvas y los higos se les iban a dañar, pues entonces ellos lo secaban para poder llevar uvas y higos secos y pasas. Un buey iba delante de ellos con los cuernos adornados. Qué hermoso debe ser esa imagen. De oro y con una corona de olivo en la cabeza. La flauta tocaba delante de ellos hasta que se acercaban a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, enviaban mensajeros por adelantado y adornaban sus bikurim, sus primicias. Los gobernadores, jefes y tesoreros del templo salían a saludarlos. Y según el rango de los que entraban, salían. Todos los artesanos hábiles de Jerusalén se ponían de pie delante de ellos, los saludaban diciendo, hermano, nuestros hombres de tal y cual lugar. Imagínense, los hombres de Gad, los que vienen de Teldán, los hombres que vienen del sur, de la tribu de donde vinieran, os acogemos en paz. Se imagina esa imagen, hermano, que tú vayas yendo a traer tus ofrendas y vayas con tu comarca, tu familia, y tú seas el jefe o el príncipe de tu tribu, ¿verdad? Y vienen todos contigo, ayudantes, y vienen otra gente más administradores y todo, y según el rango van llegando, y los delante de ti va un buey con los cuernos adornados en oro,
va un hombre tocando una flauta, vienes trayendo tus ofrendas. Cuando llegas a Jerusalén empiezan a acomodar todo esto, se tiene que ver lindo. Vamos a ponerlo bien bonito, que estamos llegando a la casa del Padre a llevarle nuestra primicia. Aleluya. Por eso es que usted sabe que durante la fiesta de Shavuot en casa de Israel, nosotros preparamos las mesas y lo ponemos hermoso y la gente viene y trae sus comidas, sus ofrendas que traen de comida, ¿verdad? Traen frutas por montones, panes, comida, carne, pollo, y adornan aquellas mesas. Es una cosa hermosa, hermano. Usted tiene que vivir esta experiencia. Es verdad que no estamos subiendo al templo, pero estamos practicando, estamos preparándonos para esto. Y fíjense, no son cosas tradicionales, está en la Mishnah. La Mishnah dice que la Mishnah es una descripción de más o menos cómo ellos vivían. Y ese tipo de cosas son las que nos alegran a nosotros y nos ayudan a entender el amor, la pasión que tenían esas 7000 rodillas que no se doblaron ante Baal para subir al templo, subir a tiempo, a la fiesta y traer sus ofrendas y agradecerle a Jehová lo que Él ha hecho por nosotros. Hagamos lo propio, hermano. Consideremos todas las escrituras y usemos la Torá como nuestra autoridad, porque esa es nuestra autoridad. Aprendamos de ella, crezcamos juntos y presentémonos ante la fiesta con amor, con beneplácito, con paz en el corazón de que leíste las instrucciones y las estás siguiendo. El Eterno te bendiga y te guarde. Chag Sameach Pesach. Y pronto empezamos el conteo hacia la fiesta de Shavuot. Shalom.